Te doy la bienvenida a este segundo día del evento Semana contra el Cambio Climático. Gracias por asistir a este segundo día del evento. Estará disponible el video en nuestro canal de YouTube. ¿Qué hace la ONG Arcatierra? Educamos, asesoramos y guiamos en la ejecución de proyectos para lograr un desarrollo sostenible, conservando ecosistemas. ¿Cómo implementamos los proyectos? Integramos a todos los sectores de la sociedad, a los ciudadanos y a entes públicos y privados, equilibrando la balanza hacia la igualdad. Es decir, damos mayores prioridades de capacitación y empleo a los excluidos, según la región. Actualmente, los principales excluidos son las mujeres, las personas LGBTI, los indígenas y los migrantes. Enseñamos a través de nuestros cursos online y materiales didácticos. Nuestros cursos y materiales didácticos son gratuitos gracias en parte a National Geographic Society, quienes me otorgaron un premio por nuestra labor de educación y mis propuestas innovadoras para solucionar el cambio climático con un desarrollo sostenible y en igualdad de derechos. Nuestros cursos y materiales didácticos están disponibles en nuestro sitio web. Entregamos capacitación personalizada según la actividad de desarrollo sostenible a efectuar. Asesoramos cómo lograr un desarrollo sostenible recuperando ecosistemas. Coordinamos cómo ejecutar las soluciones. Realizamos reuniones multisectoriales en mesas de trabajo para ejecutar proyectos de soluciones integrales que resuelvan los principales problemas de la región, en este caso para zonas urbanas. Ayer observamos cómo hacer casas y edificios sostenibles con tecnologías actuales y vanguardistas. Esta explicación está disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy te explicaremos cómo hacer tu ciudad sostenible con tecnologías actuales y vanguardistas, en función de resolver las principales preocupaciones de una ciudad. Nos ocuparemos de tratar los principales problemas que enfrentan las zonas urbanas: la calidad del aire, el agua, energías renovables, conservación e integración de ecosistemas, entre otros. Calidad del aire, transición de infraestructuras y edificaciones hacia la bioarquitectura, comenzando con fachadas biofotovoltaicas. Las ciudades deben planificar y establecer incentivos para que las edificaciones residenciales e industriales utilicen pieles bio, paneles biofotovoltaicos, tales como los paneles solares premiados de Green Fluidics, que pueden colocarse en casas, edificios, como ventanas, paredes o tragaluces, porque además de disminuir emisiones, absorben CO2 del medio ambiente y emiten oxígeno. Fachadas bioiluminación. De igual modo, establecer en edificaciones y en el alumbrado público lámparas de algas que iluminan y mejoran la calidad del aire. En sectores oscuros, la lámpara brilla fuertemente, propagando una potente luz verde. Absorben hasta 1 tonelada de CO2 en un año, lo mismo que unos 200 árboles. Fachadas biofotovoltaicas y con bioiluminación
para las infraestructuras e instalaciones públicas. Las infraestructuras públicas para la generación de electricidad, iluminación, absorción de CO2 y emisión de oxígeno deben integrar paneles fotovoltaicos de microalgas, fotobioreactores de luz artificial debajo de las instalaciones que estén bajo la sombra, lámparas de microalgas en las zonas oscuras de la ciudad, para postes de alumbrado público, para zonas críticas de emisiones de CO2, tales como las generadas por el transporte a combustión, que además de emitir CO2, absorben oxígeno. Las ciudades que sufren de inversión térmica deberán colocar estas tecnologías en zonas estratégicas según la circulación del aire, para evitar toxicidad. En interiores también se puede mejorar la calidad del aire y reducir riesgos de contagio de virus mediante fotobioreactores, paneles fotovoltaicos que funcionan con luz artificial. También es factible instalar lámparas bio, fachadas y esculturas con fotobioreactores para la siembra de microalgas y tratamiento de aguas residuales, para edificaciones, infraestructuras e instalaciones públicas. En exteriores e interiores se pueden instalar fotobioreactores tubulares para la cosecha de microalgas con aguas grises, las cuales tratarán el agua para hacerla potable. Pueden cumplir con esta función y otras, tal como la iluminación. En los túneles e instalaciones interiores del metro quedarían muy bien fotobioreactores para la cosecha de microalgas, tratamiento de aguas residuales, iluminación y la calidad del aire. Reduciría riesgos de contagio de virus. Fachadas con fotobioreactores para sistemas de energía distrital. En las fachadas se pueden introducir fotobioreactores para generar energía, tratar aguas residuales, iluminación y para que las microalgas desechadas sean utilizadas para producir bioaceites y biocombustibles, para sistemas de refrigeración y calefacción. Peak Building, en Alemania, utiliza este sistema para generar confort térmico, suministro eléctrico y calefacción. Energías renovables. ¿Qué hacer con todas las microalgas de todas las infraestructuras y edificaciones? Principalmente producir biocombustibles y, como actividad secundaria, vender de materia prima a distintas industrias de agricultura, agropecuaria, alimenticia, cosmética, entre muchas otras. A partir de la biomasa de microalgas se puede producir biogás, combustibles, agua caliente y electricidad. Se han innovado distintos biocombustibles a partir de la biomasa de microalgas, entre las que destaca la chilena Andrea Irarrázaval. Ella ha patentado diversas energías mediante microalgas a través de su empresa Carbon Biocapture. A partir de biomasa produce biogases, biodiesel y biohidrógeno. Centrales térmicas y eléctricas. Las centrales térmicas pueden ser similares a las oficinas de Amazon en Seattle, Washington, que generan calefacción. Las esferas
producen mayor confort térmico y ahorro energético. Se les pueden integrar paneles biofotovoltaicos de Green Fluidics. Este sistema de energía digital resolvería la principal fuente de emisiones de CO2 en zonas que viven las 4 estaciones, porque sustituiría el uso de la leña e hidrocarburos. Las centrales térmicas y eléctricas que aconseja la ONG Arcatierra consistirían en un conjunto de esferas geodésicas con cristales fotovoltaicos de microalgas. En uno de los domos se dispondría en su interior fotobioreactores en espiral que cumplirían las funciones de cosecha de microalgas y tratamiento de aguas residuales. En otro domo se procesarían las microalgas para producir biogás. Se dispondrían de tantas esferas tanto como sea necesario. Todas generarían energía fotovoltaica. El suministro eléctrico de gas y agua potable sería de forma soterrada. Agua. Sistemas integrales del agua. Tratamiento de aguas grises. Recolección aguas lluvia. Infraestructura hídrica. Sistemas de tratamiento de aguas residuales por edificaciones, infraestructuras e industrias. Si todas las edificaciones residenciales, industriales, comerciales e infraestructuras tienen biofachadas de microalgas para generar iluminación y energía fotovoltaica y fotobioreactores para su cosecha y tratamiento de aguas grises, sería el principal método a utilizar para el tratamiento de las aguas. Por sus múltiples usos y porque el 70% de las emisiones de CO2 provienen de las urbes, por lo que resulta imperante su absorción. Prácticamente todas las ciudades tienen aire contaminado, unas mucho más que otras, pero la realidad es que para disminuir enfermedades y muertes por contaminación atmosférica es urgente el uso de microalgas. Las aguas residuales tratadas en fotobioreactores o en cosechas abiertas de microalgas podrían dirigirse para reservarse en tanques subterráneos, suministrar agua a fuentes hídricas superficiales y soterradas, naturales y artificiales. Sistemas de tratamiento de aguas grises por sistemas biológicos naturales NBS. Tratamiento de aguas residenciales e industriales a base de arena, gravilla, rocas y plantas, y para la rehabilitación de fuentes hídricas. La ONG Arcatierra tiene una alianza con sus inventores de Ayala Aqua para instalar estos sistemas en Latinoamérica. Se pueden instalar en jardines, techos verdes, parques públicos, avenidas, integrando naturaleza mientras descontamina y mejora el confort térmico. Otros sistemas viables son el uso de ozono y rayos UV. Estos son considerados muy costosos por el consumo energético, pero si se disponen de distintas fuentes de energías renovables, abaratarían los costos y harían viable su uso. Sistemas de recolección aguas lluvia en techos. Existen diversos ingeniosos diseños de recolección de aguas en techo, de recolección de aguas lluvia entre las paredes de las residencias para refrigerarla, u otros usos para permitir la luz natural, recolección de aguas lluvia y almacenamiento en tanques. Hay varias opciones en el mercado para el almacenamiento de aguas lluvia,
Recomendamos aquellas que utilicen arena, gravilla u otros filtros para su correcto almacenamiento. Y si utilizan plásticos, que al menos sean reciclados. El mejor material sería el grafeno, una vez que este material sea más económico, al producirse en serie. En nuestro libro y curso número 3 enseñamos cómo se puede lograr la fabricación de grafeno a niveles industriales. En estas imágenes podemos observar diversos tanques subterráneos que pueden utilizarse en viviendas, en caminerías, en suelos pavimentados o no, que absorben aguas lluvia y las almacenan. Todas o la mayoría de las zonas pavimentadas de las ciudades deben ser capaces de absorber y almacenar aguas lluvia para evitar inundaciones, escasez y desperdicio de agua. Por ley, las edificaciones, al igual que se les exige tener sistemas contra incendio, deberían exigirles sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvia y el incentivo de la opción de poder vender el excedente a la red de distribución de agua potable. Infraestructura hídrica. Todas las ciudades deben contar con una infraestructura hídrica que permita integrar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y los sistemas de recolección aguas lluvia para su correcto filtrado y almacenamiento. Deben ser de las dimensiones calculadas según reportes del clima y los peores pronósticos de inundaciones a décadas futuras. Japón construyó un complejo gigantesco de cavernas, embalses y túneles encargado de proteger a Tokio de inundaciones. Se prepararon para pronósticos de décadas de efectos del cambio climático a futuro y continúan ampliándolo. La ONG Arcatierra recomienda redes de fuentes hídricas naturales y artificiales, superficiales y subterráneas, biomiméticas, es decir, que imitan a la naturaleza para su filtrado y almacenamiento, que faciliten la eficiente gestión de la dinámica hídrica para evitar la contaminación, escasez e inundaciones. La gestión del agua se puede integrar con la gestión de las energías renovables para conformar una batería de agua mediante el uso de hidroeléctricas. Todas las redes de fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, para la mejora de la dinámica hídrica, deben ser en caídas. Estas caídas deben ser utilizadas para la instalación de hidroeléctricas. Su dimensión variará según los caudales disponibles en la zona de la ciudad donde se instalarán. Existen hidroeléctricas ecológicas de gran tamaño, de mediano tamaño y minicentrales hidroeléctricas. Es decir, se pueden instalar hidroeléctricas a pesar de cualquiera que sea el flujo y las alturas de las caídas. La empresa Turbulent diseñó turbinas hidroeléctricas que pueden funcionar incluso donde el flujo de agua y movimiento son muy bajos, para autoconsumo agroindustrial o residencial. Van desde los 15 a los 70 kilowatts. Si ven en este mapa, pueden imaginarse cómo se pueden instalar una serie de mini hidroeléctricas. Si un río transita a través de una ciudad, se pueden instalar varias hidroeléctricas según el flujo de agua. Una serie de estas turbinas hidroeléctricas. Recuerden que
los sistemas de gestión del agua integrarán a las aguas tratadas y a las aguas lluvias recolectadas y se regularizarán sus niveles a través de las redes de fuentes hídricas naturales y artificiales, superficiales y subterráneas. Las hidroeléctricas también pueden ser subterráneas, dentro de tuberías soterradas, en dispositivos colocados en los sótanos de cada edificación o en centrales eléctricas de bombeo. En este esquema podemos observar una central hidroeléctrica reversible en caverna, es decir, de modo soterrado. En las otras imágenes podemos observar cómo se han instalado en tuberías. La microturbina de la empresa Flat Tower Ideas convierte las cañerías de la ciudad en minicentrales hidroeléctricas. Genera electricidad a partir de la presión residual en tuberías de agua. Las turbinas Zinc en el sistema de agua de Portugal se producen unos 530.000 kilowatts al año por hora, que es el equivalente al consumo medio de unas 150 familias y ahorra la emisión de 200 toneladas de CO2 al año. El uso de estas centrales hidroeléctricas reversibles y de las distintas hidroeléctricas permitirá el almacenamiento de energías renovables. Las redes de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, naturales y artificiales, conectadas con sistemas hidroeléctricos y los proyectos de energías renovables de la región podrán almacenar la energía de forma eficiente y económica, facilitando su distribución y disminuirá la necesidad de cableado eléctrico. Ecosistemas. Integración de la naturaleza a la ciudad. Sistema biológico natural NBS para conservar fuentes hídricas de la ciudad. Jardines verticales. La producción de plantas para el mantenimiento y conservación de fuentes hídricas a través de la batería de agua ya no solo será algo bueno que hacer para el medio ambiente, será también para la preservación de un sistema de agua potable y de un conglomerado de energías renovables, por lo que también servirá a ese sistema la eficiente recuperación de suelos erosionados o desertificados, para que acontezcan más lluvias y se mantengan en buen estado las fuentes hídricas. Jardines verticales se deberán colocar en distintos puntos estratégicos para la siembra de especies de vegetación, pasto y flores. El modelo de la oficina de Amazon ha demostrado eficiencia en la siembra de jardines verticales mediante la luz que ingresa del domo geodésico. Los jardines de la bahía de Singapur, de gran atractivo turístico, también son modelos a seguir para la producción de vegetación sustentable y para el turismo. Deben ser de gran altura en ciertas zonas según la circulación de los vientos, para evitar la inversión térmica. En aquellas ciudades que se encuentran en un valle entre montañas, en tal caso se deben tener fotobioreactores para la absorción de CO2 y emisión de oxígeno. Esculturas de flores e integración de vegetación y flores para conservar mariposas y abejas. Las flores silvestres son esenciales para la recuperación y conservación de ecosistemas, porque atraen y conservan mariposas y abejas. De los polinizadores depende la vida de todo ser vivo. Si se extinguen, se conoce su consecuencia.
Es por ello que la ONG Arcatierra pone énfasis en su conservación. Se pueden hacer concursos entre artistas y botánicos para la creación de esculturas vivientes de flores en la región. Transporte verde. Las diversas opciones y abundancia de energías renovables que habrán en las ciudades si se aplican las anteriores recomendaciones, permitirá que el transporte eléctrico sea utilizado por la mayoría, hasta que se logre la transición total a una ciudad carbono neutral. Hará posible la disposición de estaciones de recarga rápida en toda la ciudad y de vías energizadas. Cada infraestructura y edificación de la ciudad generará agua y aire limpios y energías renovables, por lo que serán parte de un circuito de una ciudad carbono neutral. Esto permitirá que el transporte eléctrico evolucione. Para largas distancias, proponemos trenes electromagnéticos en tubos al vacío, hechos de paneles fotovoltaicos de microalgas. Alimentación. En zonas urbanas se pueden producir alimentos de forma automatizada, en domos, con una distribución en espiral, de jardines verticales de hidroponía y acuaponía, técnicas que mejoran efectivamente la producción y de esta forma se ahorra mucho espacio. En esta imagen podemos observar una siembra hidropónica dispuesta en forma de espiral, ahorrando eficazmente espacio. Este jardín hidropónico, construido en un domo, es de Japón. La ONG Arcatierra recomienda la hidroponía y acuaponía por su alto rendimiento. Hacemos un mayor énfasis en la acuaponía, porque además de producir vegetales, legumbres, hortalizas, también se pueden producir toneladas de peces. La ONG Arcatierra tiene varias propuestas innovadoras que explicaremos el 22 de octubre del 2021 al tratar el tema de desarrollo sostenible en zonas rurales. Solo mencionaremos que los domos de agricultura deben ser parte de un complejo de domos que deshidraten o procesen alimentos para reducir pérdidas y ahorrar tiempo y transporte. Reciclaje. Consideramos que el reciclaje es una actividad económica y para que realmente funcione debe ser impulsada como tal, por lo que recomendamos que se ofrezcan incentivos para la creación de empresas e industrias que retiren de hogares, empresas e industrias materiales para reciclaje y paguen por el material por su peso, ya que el recolector se lo venderá a las industrias, los cuales también se benefician de materias primas más económicas. Así todos ganan, incluyendo al medio ambiente. Si no, se estaría trabajando de forma gratuita para las industrias, las cuales también deben asumir responsabilidad. Los países que lo han logrado de forma exitosa lo hacen de esta forma. Comenzó Alemania a hacerlo y ahora 40 países más pagan por el material de reciclaje. Vemos muy a menudo campañas que impulsan a los ciudadanos a reciclar, lo cual está muy bien. Pero los principales responsables de la mayoría de los residuos son las industrias. Es por ello vital incentivar
con sanciones y beneficios fiscales el reciclaje a niveles industriales y su transición hacia el uso de materiales no contaminantes, como es el caso de los plásticos. Estos deben ser sustituidos por aquellos hechos de compost u otros biodegradables, pero los precios de los desechables plásticos hacen imposible a los fabricantes y distribuidores de desechables biodegradables competir con los contaminantes. Las industrias, si reciclaran, no solo obtendrían beneficios fiscales, también se beneficiarán de la reducción de costos. Un ejemplo muy claro lo vemos en la industria de la construcción. Apilan montañas de residuos, cuando estos se pueden reciclar y vender. Planificación urbana. La planificación urbana, por lo general, queda a merced del azar. A Juan se le ocurrió colocar un taller al lado de un colegio. A María se le ocurrió colocar una clínica al otro lado, donde practica la banda musical del colegio. Y a su otro lado, una comercializadora de muebles que hace mucho ruido y ocasiona mucho tráfico entre descargas y cargas de mercancías. Por eso es el caos en las urbes. Imagínense que fuese un supermercado, que la ciudad es un supermercado y el organizador de los productos coloca los productos de forma aleatoria en distintos pasillos. ¿Habría caos en el supermercado? Claro que sí. Imagínense a las horas en que va más gente al supermercado. ¿Cómo debe ser la planificación urbana? Si un supermercado se dedica a vender productos para distintos usos, los clasifica ordenadamente según su función y categoría. El orden sería mejor, se congestionaría menos y no se congestionaría nunca si tuviese varias sucursales, según el índice demográfico. Si la función de una ciudad es brindar calidad de vida a sus ciudadanos con igualdad de oportunidades de ejercer derechos humanos y ambientales, ¿cómo se planificaría y organizaría? ¿En función de qué? De las funciones para una mejor calidad de vida y de la disposición de derechos humanos y ambientales. Planificaría la ubicación de las edificaciones según sus funciones con respecto a los derechos humanos y ambientales. Si es para trabajo, educación, salud, deporte, parques recreativos. Planificación urbana de ciudades vanguardistas. La ONG Arcatierra, en su curso número 5, Organización y Modelos de Ciudades Sostenibles, explica cómo construir nuevas ciudades con nuestros 3 modelos de ciudades: ciudad árbol, ciudad globo terráqueo y ciudad galaxia, organizadas y planificadas según las funciones para que una nación tenga prosperidad y calidad de vida, para ofrecer igualdad de oportunidades de ejercer derechos humanos y ambientales. De esta forma se resolvería la pobreza con una democracia participativa, donde se fomente la responsabilidad ciudadana hacia la consolidación de derechos humanos y ambientales, brindando igualdad de oportunidades de ejercerlos. Porque, ¿qué es la pobreza? La pobreza es escasez, escasez de libertades
y escasez de derechos. En totalitarismo, en dictaduras, la escasez es muy común, porque se coacciona y se disminuye el acceso a los derechos humanos y ambientales. Es muy común observar escasez de agua y alimentos, de educación y empleo, de viviendas y servicios básicos. Un ejemplo muy notorio es Venezuela, donde un Estado criminal narcoterrorista extermina a la población con holodomor y enfermedades al destruir su sistema de salud y sanitario. La población se ha visto forzada a migrar, a pesar de sus innumerables esfuerzos por recuperar su democracia y libertad. Pero a razón de que es un Estado criminal que apoya y es apoyado por el narcoterrorismo internacional, todas sus oportunidades de sobrevivir son limitadas. Es por ello que la ONG Arcatierra impulsa justicia oportuna para delitos lesa humanidad y la aplicación de la Resolución 1373 contra el terrorismo para proteger a los ciudadanos y no a sus victimarios. Es necesaria la justicia, la seguridad y la democracia para que todas estas soluciones sean viables. Es por ello que la ONG Arcatierra les brinda este conocimiento para que ustedes, como ciudadanos responsables, asuman sus derechos humanos y ambientales como deberes y derechos que ejercer, porque esta es la única forma de consolidar derechos humanos, asumiendo responsabilidad, y esa asunción de responsabilidad solo es posible cuando hay libertad, cuando hay al menos un sistema democrático. Esperamos que estas soluciones sean muy provechosas para ustedes y para sus naciones en democracia. Invitamos al mundo a lograr un desarrollo sostenible en democracias. Te invitamos a hacer nuestros cursos online gratuitos que enseñan cómo desarrollar estas innovaciones tecnológicas. En nuestro curso número 3, Sistemas para purificar el aire y el agua de las urbes, la atmósfera y los océanos. En nuestro curso número 5, Organización y modelos de ciudades para un desarrollo sostenible, disponibles de forma gratuita gracias en parte a National Geographic Society. Si necesitas asesoría personalizada, te ofrecemos nuestros servicios de asesoría sin fines de lucro para hacer tu ciudad sostenible. Contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. Ayúdanos a difundir estas soluciones. Comparte el link de este video en tus redes sociales y construyamos alrededor del mundo ciudades sostenibles hasta que todas sean carbono neutral.